Vamos a tomar contacto con Ignacio Burlot, médico infectólogo. Con él hablamos un montón en pandemia. Por suerte, no porque no lo querramos a Nacho, pero hemos espaciado esa charla porque la situación cambió drásticamente. Ahora la complicación que hay en el país, en la ciudad puntualmente, es el dengue, que de hecho se supo que hay un caso más. Sí, ayer se confirmó un caso, sería el tercero de lo que van en estas últimas 2 semanas. Las primeras 2 personas que se habían confirmado no eran de la ciudad, sino que estaban acá, fueron tratadas acá y evolucionaban favorablemente en sus domicilios. Y ayer se confirmó un nuevo caso. Y además, Seba, te cuento que a nivel provincial plantearon la necesidad dentro de 15 municipios de volver a conformar lo que era el COES, que se trataba este comité de expertos que se hizo en pandemia, bueno, ahora para hacerlo, pero con el tema dengue. Nacho Burlot, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo andás? Hola Seba, Mónica y Mariana, entiendo que están los tres, ¿cómo están? Sí señor, ¿cómo andás Nacho? Buenas, ¿todo bien? Bueno, cambiamos el eje de la nota porque tenemos que hablar, la última vez que hablamos con vos fue por el COVID, ahora es por el tema dengue. ¿Ves algún punto de contacto entre una cosa y la otra o estamos hablando de algo mucho menor? No, mucho menor. Sí, lógicamente es un tema que se empieza a repetir para esta época del año, todos los años. Bueno, en esta época se combinan varios factores que hacen que tengamos que aumentar el alerta, la detección de posibles casos y bueno, esos casos generalmente, inicialmente suelen ser importados y ver si después empieza a aparecer algún caso que no tenga antecedente de haber viajado a ningún lado y eso nos determina la posibilidad de tener un brote local, digamos. Así que estamos recorriendo esa etapa. Como bien decían, tenemos 3 casos confirmados, los 3 con antecedentes de viaje y digamos los 2 primeros no residían ni siquiera en la ciudad, así que son los que se llaman importados y vigilando esto de si surge algún caso local. El resto de los que están en estudios también tienen algún antecedente, algún viaje a alguna zona digamos, caliente del país o por lo menos con circulación activa, así que estamos vigilando eso. No puedo dejar de recordar aquella frase previa a la pandemia de Ginés diciendo me preocupa más el dengue que el COVID. Bueno, vaya si le erró en aquel momento, pero me parece que vale para esto que decías vos en el comienzo de la charla. Es un tema que se instala todos los años en esta época, porque pareciera como que esta vez se le está dando más bola desde los medios, pero vos decís es lo mismo que todos los años. Yo creo que sí, que luego de la pandemia cualquier situación de brote o de patógeno novedoso, nuevo, se toma más desde los medios y se difunde más, se le da más importancia, eso es bienvenido desde muchísimos lugares, pero bueno, siempre en esa intención de generar una alerta y no una preocupación innecesaria o exagerada. Pero como les decía, para esta época del año mucha gente empieza a volver de sus vacaciones, hay migraciones internas, países limítrofes, y bueno, y sobre todo se da la eclosión de los huevos de Aedes, que es el mosquito transmisor, las poblaciones de mosquitos Aedes aumentan y bueno, se empiezan a combinar los factores para que potencialmente uno pueda tener un brote local, que es un aumento en el número de casos de gente que no haya viajado a ningún lado. Y además, en víspera de un fin de semana largo, en donde se espera que lleguen muchos turistas a la ciudad, ¿puede ser un factor que también afecte? Sí, totalmente. Es ese movimiento interno el que, bueno, traslada pacientes por ahí en periodo de incubación o incluso a veces, como los 2 primeros casos, llegaron a la ciudad y estaban sintomáticos ya. Entonces, bueno, ese grupo de pacientes es el que tiene el virus en actividad y potencialmente cualquier mosquito con la capacidad de transmitir pica a esas personas que tienen virus activo en la sangre y adquieren la capacidad de transmitir esa infección en unos pocos días, en 5 a 7 días. Entonces, claramente, este movimiento interno que se va a dar de lugares que pueden tener transmisión activa nos puede traer estos pacientes y esa ser la fuente de próximos contagios para nosotros en la ciudad. Lógicamente que hay que bienvenir al turismo y el movimiento interno y la actividad económica y de ocio que eso genera para mucha gente, pero bueno, tener
el alerta siempre encendido para lo que pueda dejar eso, ¿no? Nacho, buen día. Mónica te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Pero muy bien. Te consulto, ¿ante qué síntomas tenemos que acudir directamente al hospital o al médico y cómo se trata el dengue una vez que se confirma el caso? Bien, el síntoma cardinal, digamos, el síntoma que no podemos no esperar, digamos, es la fiebre. Alguien que tiene fiebre y sobre todo que tiene fiebre persistente, que ha estado con una fiebre alta y durante más de 2 o 3 días, y no tiene claramente un cuadro de resfrío o lo que llamamos un catarro de vía aérea superior, con moco, con tos, con fuerte dolor de garganta, estornudos, y que por sobre eso predominan otros síntomas de tipo gripal como son los dolores musculares, articulares, la cefalea, un dolor bastante característico detrás de los ojos, como hacia la frente, como retroocular. Eso es un cuadro bastante típico o posible, digamos, sospechoso de dengue. En donde, como digo, falta el catarro de la vía aérea, el moco, la tos, pero predominan otros síntomas de tipo gripal y la fiebre es marcada. A eso se le pueden sumar otras cosas que son más características de dengue, como puede ser un rash, que es una erupción cutánea, es decir, manchitas en la piel, acompañando al proceso febril. Y lo que les decía que es bastante característico, esta cefalea retroocular, ese dolor de cabeza como hacia la vista cansada, a veces los ojos colorados, la vista inyectada, como decimos nosotros, que se pone lo blanco del ojo, se pone rojo. Eso es bastante característico de dengue y debe motivar una consulta, no necesariamente al hospital, pero sí una consulta médica, una evaluación profesional. Y bueno, los profesionales están recibiendo alertas desde todos lados, digamos, para sospechar dengue, así que bueno, sospechar dengue. El tratamiento es, primero, no hacer daño, es uno de los principios de la bioética nuestro, es no usar ibuprofeno y no usar aspirina. En estos pacientes tenemos que usar paracetamol para bajar la fiebre, o medios físicos, o si es necesario se puede usar novalgina, que es la dipirona, pero evitar el ibuprofeno y la aspirineta. Y el tratamiento es el sostén. A estos pacientes tenemos que además indicarle repelente, porque como dije son fuente potencial de transmisión de nuevos casos, así que indicar el repelente, el paracetamol y dar pautas de alarma. ¿Pautas de alarmas de qué? Hay algunos síntomas clínicos como pueden ser el dolor abdominal, alguna evidencia de sangrado, por ejemplo sangrado en las encías o sangrado por la nariz, que nos tiene que alertar y generar una nueva consulta, porque puede estar evolucionando el paciente a lo que llamamos un dengue grave o un shock por dengue, que no es frecuente salvo que uno tenga un brote instalado con un alto número de casos. Uno no espera cuando tiene poquitos casos que algún paciente vaya a evolucionar desfavorablemente, digamos. ¿Es posible? Sí es posible, es poco probable porque la probabilidad de tener un dengue grave es baja. Ahora, cuando juntamos 50, 100, 200 casos, ahí sí el riesgo de que podamos ver un paciente con una evolución grave por dengue potencialmente es mucho mayor y tenemos que estar más atentos. Claro, Nacho, justamente eso te quería preguntar, ¿de qué depende que te contagies de dengue y que sea grave o que quede simplemente como un cuadro gripal? ¿Depende del dengue, del brote, de las características de la persona? Sí, ciertos individuos con algunas alteraciones en lo que sería la coagulación de la sangre o pacientes a veces muy añosos pueden tener una evolución más grave. Antes, y lo sigue siendo también, digo, el haber tenido dengue el año previo, por ejemplo, los años previos por un serotipo distinto, aumentaba mucho el riesgo de tener una enfermedad potencialmente grave. Ahora sabemos que no es necesario haber tenido dengue por otro serotipo previamente y potencialmente cualquier paciente podría evolucionar a un cuadro grave, pero no hay muchos más indicadores, digamos, o datos epidemiológicos que nos hagan predecir eso, digamos. Así que en cualquier paciente, en todos los pacientes debemos estar atentos, sobre todo en aquellos que tienen alguna enfermedad de la coagulación, de la sangre o están anticoagulados, porque el riesgo de sangrado es mayor, pero el antecedente también de haber tenido dengue previo es importante, pero como les digo, potencialmente cualquier paciente podría evolucionar gravemente. Eso es si sigue con fiebre persistente después del quinto o sexto día, dolor abdominal,
que retenga líquido el paciente, que tenga algún signo de sangrado, como les dije, o algunos datos en el laboratorio que nos pueden hacer pensar en una potencial evolución más grave. Nacho, como siempre, gracias por el tiempo, un abrazo grande. Por nada, gracias a ustedes y nada, esto, hay que estar alertas nada más. Sí, y me quedo cortito, Nacho, con esto que planteabas del paracetamol, ya lo hablamos con otro médico también, ahí radica la importancia de no automedicarse, ¿no? De ir a ver al médico, tener un diagnóstico, porque puede ser realmente complicar una situación que no es grave o que no puede ser grave y llevarla a eso. Sí, cualquier cuadro de inicio con fiebre potencialmente podría terminar siendo un dengue, así que cualquier síntoma de fiebre es importante estar atentos y no usar ibuprofeno. Abrazo grande. Gracias a ustedes, saludos. Nacho Burlot, médico infectólogo del hospital, hablando del tema de dengue. Si tenés algún síntoma, anda a ver a un médico. Lo mejor que podés hacer respecto a este tema. Bueno, ayer se hizo un bloqueo en la ciudad, es en 9 manzanas que comprenden calle San Martín, Gervasio Méndez, Gualeguay y Aguado, es decir, se toma como punto de referencia el paciente y ahí se hacen 9 manzanas alrededor, así que bueno, estar atentos a no medicarse y a recurrir al médico.